dije que íbamos a trabajar con el sidebar de la aplicación de IA para hacer diseño UX. Hola Debbie Gold, bienvenido. Y realmente, aunque tenemos diseñado una especie de sidebar, que todavía no es ni componente, creo recordar, bueno sí, es un componente, pero lo tenemos súper pobre y no lo tenemos expandido. Y digo, ¿por qué no reutilizar el componente que tenemos en el UX-FOMO Design System? Evidentemente es distinto, pero a lo mejor la estructura se puede utilizar como base para montar el nuevo. Se están saludando. Bien. Pues creo que voy a coger esto y me lo voy a llevar al otro archivo. Además, en este mismo directo vamos a responder o vamos a comprobar lo que le sugerimos a nuestro compañero Diego en el directo anterior. Él nos había compartido un diseño y nos preguntaba cómo se debía comportar cierto elemento dentro de un menú, que podría ser un sidebar. Entonces, por lo pronto voy a coger todo esto, lo voy a copiar y me lo voy a llevar a este archivo. Evidentemente habrá que modificar cosas, pero para eso estoy aquí. Vamos a hacer un poquito de espacio. Esto me lo voy a llevar aquí y esto lo pego aquí. Bien. Voy a hacer una cosita y va a ser aclarar un poquito el canvas. Vamos a ver. Evidentemente, ¿qué hago? Esto que tenemos aquí, creo que lo voy a empezar a llevar al componente este que ya está bastante completo. Es más, hasta tiene una conexión. Mirad cómo funciona. Lo vamos a recordar. Si hago un frame cualquiera, cojo una instancia de este sidebar. Vamos a ponerlo con un color más claro, más oscurito para que se vea un poquito. Lanzo un prototipo. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? Entonces, tenemos aquí el sidebar cerrado. Es verdad que estos ítems mostraban un label con el contenido de cada uno de los ítems que vamos a ver ahora cuando se expanda. ¿Ok? Aquí pone label, pero estos componentes tienen una propiedad como para poder personalizarlo completamente. Es verdad que en este caso este componente está bastante pensado para ser parte de un sistema de diseño y es bastante genérico, pero en el caso de nuestra aplicación de IA va a ser un componente, pero va a tener menos opciones y quizás no le ponemos en un primer momento tantas variables como para personalizarlo. Dicho esto, quito esto. Dicho esto, quito esto. Y venga, empiezo a currar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Es verdad que aquí tenemos un ítem menú. Vamos a ponerlo oculto por las dudas. Vamos a decirle que sea ítem sidebar para que tenga relación con su componente padre. En este caso, ahora mismo teníamos el botón para abrir y cerrar, expandir y colapsar, y para crear un nuevo hilo. Aquí no hay ningún tipo de hijo cuando está el sidebar colapsado. Esto quiere decir que, vamos a hacer lo siguiente. Ok. Esto tenía un comportamiento que en su momento empecé a usar y después no usé más. Me estoy refiriendo a generar un componente con propiedades de auto layout. Lo voy a quitar. Ok, este es el collapsed, el expanded, bien. Y veamos. El avatar de UX-FOMO Design System lo voy a coger aquí, lo voy a poner aquí y lo voy a pegar en
esta variante. Vamos a ver. ¿Debería cambiar colores ahora mismo? Pues a lo mejor sí. Un momento para tener un poquito más de referencias. Si lo hago a lo loco, voy a tener algún problema, me parece a mí. Sí. Aquí no estábamos usando colores, aquí estamos usando los de UX4 Design System. Vamos a poner esto así. Ok. Esto tenemos aquí un container 2 simplemente con 2 ítems. Podríamos, si yo cojo la instancia del avatar y la traigo aquí, los elementos de esto están, no es un auto layout, pero están alineados a la izquierda y no me la quiero jugar. Si yo podría, a ver, hay una cosa que no termino de entender, claro. A ver. ¿Habrá sido buena idea? Pues ahora estoy dudando, vamos a ver. Lo voy a poner aquí. En container 2, a container 2 le pondré los contenidos, sus elementos en el centro. Pero claro, container 2 debería tener un fill container. Vale, ya está centrado. Ok. Evidentemente esto me lo tendré que poner en la variante expanded. Tenemos un container 2, lo voy a copiar, voy a reemplazar este container 2 por este. Ok. Y aquí, en la expandida, los elementos van a flotar a la izquierda. Y creo que no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque yo quiero que en su momento, cuando hicimos la versión colapsada y la versión expandida, mirad lo que pasa. Queríamos buscar que los iconos y todos los elementos estén en el mismo sitio cuando está colapsado y cuando está expandido. Esto quiere decir que si yo cojo esta instancia, la voy a oscurecer un poquitito para esto sí. Si yo cojo esta instancia que está colapsada y ahora la expando, el avatar va a moverse un poco a la derecha. Bueno, a la izquierda, miento. Lo podemos arreglar añadiendo unos paddings en el container 2 de expanded. Vamos a ver. Si yo aquí cuánto tengo de espacio, 4. Esto quiere decir que si yo a este container 2 le pongo 4 píxeles de padding left y padding right, por ejemplo, quedaría igual, tanto en collapsed como en expanded. Vamos a ver. Hola, Yulimar, muy buenas. Veamos. Ay. Solucionado. No es lo que más me gusta, pero por el momento está solucionado. Lo dejo así. Bien. Más cosas. El icon button, que ni siquiera se llama expand. Esto aquí lo hice de cualquier manera. Vale. Ahora voy a romper un poquito más de cosas. Las conexiones a partir de este botón, de los botones, las voy a quitar. Las voy a eliminar. Y voy a
generar esto. Tenemos un icon button, que era aquí lo estoy buscando. Este se llamará icon button, pero claro, tiene el icono de expandir. Vamos a pegarlo así directamente. No creo que haya problema. Esto está flotando. Sí, esto está medio feo. Vamos a dejarlo así. Este es el viejo que flota. ¿Teníamos aquí un montón de espacio o qué? Veamos, icon button, ¿por qué? Tenemos un 56, claro. Es verdad que aquí teníamos espacio porque creo que habíamos dicho de poner el logo. Estoy pensando en lo siguiente. Podríamos, como por ejemplo hace DeepSeek, en la versión colapsada, en lugar de poner un expand, poner el logo de la aplicación y que al hacer clic se abra y solamente poner el botón para colapsar. Esto quiere decir que vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a quitar. Y esto me lo traigo aquí. Aquí sí lo voy a cambiar. Va a flotar mal. Lo voy a hacer flotar de forma absoluta. Está a 8 píxeles. Aquí hay un borde blanco que vamos a quitar después. Lo voy a quitar esto. Lo hago flotar de forma absoluta. Me lo llevo arriba a la derecha. Y ya está a 4 píxeles. Evidentemente aquí tengo que poner el botón de collapse. ¿Y lo tenía? Sí, lo tenía. Sí, lo estaba usando antes. Y se llama collapse. Vamos a ponerle... Vamos a dejarle este color por el momento. A ver, ahora. Tenemos un segundo botón que dije que es el de nuevo hilo. Lo voy a coger, me lo voy a traer aquí. En este caso, voy a, dentro de este container, creo que lo voy a poner. Lo voy a dejar. No, ahí. Todas estas cosas ahora mismo las voy a quitar porque dije que en Collapse no las voy a mostrar. Lo dije bien, ¿no? Sí. Salvo esta, las borro todas. Tranquilidad, tranquilidad. Vamos a... Si a esto le dije que flote en forma de que se comporte como fill container, se va a expandir. Ok. A los elementos los voy a dejar en el centro, que ahora mismo es uno solo. Por ahora se queda así. Sigue estando tiene 56 píxeles de separación con el margin top. Ok. Ahora, quiero tener un logo. Ahora todavía no lo tenemos. Entonces voy a hacer un componente base como para que el día de mañana lo cambiemos por un logo. Supongamos que, vamos a ver, voy a darle el mismo tamaño que el avatar. Y ahora mismo tiene 48 por 48. Correcto. Hago un frame. Se va a llamar brand. Lo dejo como un componente. Le pongo una capa de imagen al 100%.
Y esto lo oscurezco así. Esto quiere decir que si yo, vamos a ponerlo por aquí. Hago una instancia. Tranquilidad, Juan, tranquilidad, que esto está, que se queda, está dentro de, ¿dónde estás? No, está donde debe estar, claro. Tiene 48, no tiene 48, tiene 61, no sé por qué. Porque me lo fumé así. Vamos a ponerlo con tamaño, bueno, vamos a ponerlo, así a mano, 48, ok. Bien. Todo centrado. Ahora vamos a llevarlo a, ponemos un 16 de padding, igual que aquí. Y lo que sí voy a hacer es, voy a separar container de brand. Vamos a poner directamente un gap horizontal a todo esto. Un gap generoso, que sea, por ejemplo, de también 48. Bien. Esto estaría como lo queremos. Solamente faltaría coger el stroke derecho y, por ejemplo, ponerlo en blanco y ponerle un... Vamos a ponerle un... No tenía fondo, no tenía borde, entonces vamos a quitárselo. No hará falta porque tiene otro color de fondo. Vamos a quitarle el stroke entonces. Lo quito aquí y lo quito también en Expanded. Esto, hago una instancia, la corto, me vengo aquí y lo que hago es, la pego aquí directamente. Esto no era auto layout, correcto. La paso, me la llevo a la izquierda, la ajusto en el alto y le actualizo la constraint, top, bottom. Ok, aquí queda. Por ahí podríamos cambiarle el color al icono de nuevo hilo. Pues lo vamos a hacer. Si esto estaba... No, estaba bien. Lo que pasa es que en el otro diseño estaba en blanco. Vamos a dejarlo así entonces. Se estaba comportando bien. Ok. A lo mejor podríamos hacer que, en este caso, si solamente hay un ítem, que se expanda no cuando hacemos clic en el logo, sino en toda la barra, por ejemplo. Pero bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Ahora, tengo que actualizar esto, sí o sí. Entonces, vamos a ver, voy a leer. Yulimar me pone una etiqueta roja, como puedo ver. Dice, seguir saludando. Y Antonio dice, ¿cómo se guardarían las consultas? ¿Mediante proyectos o por medio de conversaciones? Bien, eso lo pensé, Antonio, y he pensado una respuesta. Ahora mismo, como si estuviese completamente en beta, vamos a poner una conversación o todos los hilos uno arriba del otro, por orden de creación. Incluso se le podría poner, como habíamos visto, la fecha. Mirad, si quitamos este fondo, teníamos aquí Claro, un momento. ¿Por qué no se me va la fecha? Nada, no sé. Vale. Teníamos aquí un componente que era como un selector.
o el título de una caja o de bloque o de grupo. Esto podría ser la fecha, como hace ChatGPT, y poner los hilos debajo. Pero ahora mismo vamos a tirar uno abajo, uno arriba del otro. Y ya el día de mañana seguiremos haciendo cambios. Como ChatGPT, dice Tomás. Correcto. Bien. No sé por qué no se actualizó. Claro, no se actualizó porque esto es una instancia. Y no sé por qué es una instancia y no me la traje. A ver. Me traje la instancia y no el componente. Vale, bien, no pasa nada. A lo mejor podríamos deshacerlo, hacer un detach en este archivo. Header menú, vamos a ponerle header group, por ejemplo. Y lo hacemos componente y nos lo traemos aquí. Ajustamos el ancho a fill container y lo dejamos así. Bien. Podría valer, podría valer. A lo mejor podemos ya hacerlo aquí, porque ya lo tenemos hecho. Lo duplico, me lo llevo arriba. Elimino esto que ya no existe. Esto se entiende que si yo ahora, aquí, si dijimos de ponerle fecha, podemos poner así. Podemos hacer lo siguiente. Bueno, header group le he puesto. Vamos a ponerle grupo o bloque. No sé si llamarle bloque o grupo, porque también podríamos hacerlo por proyectos, no sé. En realidad podríamos hacerlo todo, como hace ChatGPT. Los proyectos arriba, que son como carpetas, debajo los hilos que están sueltos. Vamos a dejarlo como header group por el momento. Ya iremos viendo. Ahora, lo que sí quiero hacer es esto. Cambiarlo. En este caso, lo primero que haré será quitar los colores de fondo. Ahí, Juan, aquí. Quito los colores de fondo. Vale. Quito los colores de fondo. Vamos a corregir los colores de icono y label. Por el momento vamos a ponerlo, no sé si en este color, un 999. Venga, por ahora sí, pero tampoco me convence mucho, ojo. Porque después me gustaría revisarlo. El icono en los hilos ahora mismo me sobra. A ver, un momento, voy a ir a mi navegador que no vais a ver vosotros. Quiero recordar cómo lo hace ChatGPT. Para un hilo. Juraría que no... un segundito. Juraría que no le pone icono a los hilos. Dice Tomás, que no te vean los evangelizadores de componente. Esos que son anti-detach. Yo en algunos momentos y en algunas situaciones y en algunos paradigmas soy así. Pero bien sabéis vosotros que últimamente estoy cambiando. A ver. Correcto. A los hilos ChatGPT no le pone ningún icono. Con lo cual ahora mismo nosotros tampoco. Me vuelvo aquí, me abro otra vez esto y podríamos dejarlo y ahora mismo simplemente el icon no tiene ni siquiera un show icon. Claro, no tiene porque esto... Vamos a hacer lo siguiente. No sé si ocultarlo a mano en las instancias, que podría ser... En realidad,
en realidad, no. Si lo vamos a añadir, ya lo añadiremos en otro momento. Esto quiere decir que yo lo cojo, los voy a seleccionar y los elimino. Ok. Claro, los eliminé de aquí, sí, y esto también me lo cargo. Ahora mismo no me interesa. El día de mañana ya aparecerá. Claro, estoy eligiendo todavía de forma... Ahora sí. Otra vez. Tenía la selección múltiple. No. A ver. Los iconos serían más bien para las configuraciones o para perfil. Claro, correcto. Pero no... Pero claro, ahora mismo, como perfil o configuraciones, podríamos tener todo dentro de un menú, pinchando en avatar o desplegándose a partir de sobrevolar el avatar. No lo sé ahora mismo. Pero no sé por qué ahora mismo, repito, no puedo eliminar esta variante. O sí, y yo estoy medio... Sí, lo hice, yo estoy dormido. Ok, vamos a quitar los padding left y padding right. No vamos a quitarlo. O a lo sumo vamos a cambiarlo por un 4, como le puse al avatar. Esto quiere decir que, bueno, en realidad podríamos hacer lo siguiente. Podríamos quitarle al ítem sidebar los paddings left y padding right, bueno, ponerle 0, y a este container ponerle un padding left y padding right 4. Ya que lo pongo lo diré, con variable aquí, podría hacerlo también en aquí, porque aquí sí lo puse a mano, correcto. Ok, hay que corregir también los paddings de el header group, había puesto. En left y right le pongo 0. Está un poco raro. Vamos a coger esto. Bueno, en realidad... Estoy pensando... dije en realidad porque si yo ahora... Mirad, si en over, en lugar de ponerle un 999, le pongo un 666 al texto, cuando sobrevolamos, esto quiere decir que va a funcionar así. Si yo ahora cojo esto y lo pongo en expanded y pruebo esto... bueno, creo que lo hice mal. A ver. Correcto. Sí. Es que le puse un 6 y es... Ay, Juan. Era 9.9, vamos a poner 6. Así. Ahora va a cantar demasiado el sobrevuelo, pero bueno, no tanto. Decía, a lo mejor podemos hacer que el over tenga como un... se ilumine también el fondo. Y en ese caso, si lo hago, debería añadir un padding left y un padding right para que haya un poquito de espacio con respecto al margin left y el margin right. Pero a lo mejor ahora mismo se puede quedar así. Una cosa, si esto va a tener nombres de hilos como títulos, más que un label corto, a lo mejor podría ser o en un texto más pequeño o con menos cuerpo, con un font weight más ligero. Vamos a meter así a mano, con nuestro lorem ipsum, títulos. Si yo lo fuerzo a 5 palabras, no me acuerdo si esto estaba con el texto truncado. No, vale, no pasa nada, lo hacemos así. Lo dejamos así ahora mismo y con esto voy a jugar de la siguiente manera. A estos componentes, primero, aquí estaba usando estilos de texto de UX Form Design System. Tenemos un body MD. Por lo pronto voy a poner un body SM, pero en lugar de ser semi-bold, con un font weight más pequeño, voy a poner un regular. Ya están un poco mejor. Y además, a las cadenas de texto le voy a decir que se trunquen en una... Mira, se truncaban en dos filas. Le voy a decir que lo hagan en una.
Esto quiere decir que ahora, si son demasiado largas, se truncan. ¿Ok? Y si lanzamos este prototipo otra vez, bueno, aquí ya tiene un poquito de cariño esto, ¿eh? Aquí ya tiene un poquito de cariño. Quedaría ahora mismo, no sé si aclarar un poquito más el color a default. Aquí no se ve porque estoy jugando con un... A ver. Vamos a poner nuestro gris casi blanco de toda la vida. Ok. Debería separarlo un poco más. No lo sé, ahora mismo tampoco me interesa eso. Lo que sí quiero es... Es verdad que los header group tienen una jerarquía superior, pero en realidad lo quiero poner más bien como una leyenda. ¿Esto qué quiero decir con esto? Que lo voy a achicar. Tenemos un SM semibold. Voy a probar con un XS. Vamos a probar con un XS semibold. Y además lo voy a deshacer y voy a poner un color de fondo, un color más oscuro. Aquí sí le voy a poner 6. Vale, fijaros, aquí ya no sé qué pensáis, pero tengo aquí la sensación de tener un grupo, un título, o que puede ser una fecha también, y lo realmente que quiero que destaques son los ítems de los títulos de las charlas, de los hilos. Otra cosa que podría cambiar, claro, aquí no tenemos ni design system ni nada, son los paddings para que estén un poquito, no tan separados. Tenemos 12, podría probar un 8. Y aquí estamos lapidando a ChatGPT, ¿eh? A ver, aquí, ahora te voy a leer, Tomás. Hay varias, aquí está lo de Antonio. Tomás dice, ¿podría quedar una letra para los chats en la versión collapsed? ¿Una letra? ¿Tú te refieres a E, S, A, S, A? Después de Bigot dice una cosa muy bonita que no voy a repetir. Gracias de Bigot. Antonio dice fino, fino, supongo que a lo de Tomás, no sé a quién. Tomás dice, siento... bueno, esto es algo... A ver, Tomás dice, siento que está rara la separación entre grupos. Veo la misma distancia del header al... Vale, sí, ya te entendí, Tomás. Tomás dice, exacto, sería súper raro, pero al hacer over, que muestre un fragmento... Vale, ya entendí lo que tú dices. Lo que pasa es que una letra, a lo mejor más que una letra, si quiero poner una sola cosa, más que una letra, no sé. Un momento, vamos por partes. Después dice, Tam dice, debajo de cada título de grupo, entiendo, ¿no? O no, de cada título de grupo o de cada hilo. Una línea de separación, no lo sé, ¿eh? Mirad, vamos a pensar. Si nos vamos a el prototipo de todo esto, vamos a ponerlo en Expanded y lanzamos esto. De cada título de grupo, vale, de cada título de grupo te lo compro. Lo que pasa es que no sé si ponerle, creo que para separar los grupos lo que haría yo es, pondría un espacio entre los grupos, es decir, un espacio entre el último ítem de un grupo y el siguiente
encabezado. Si queréis probamos el título, la línea, sin problema. Vamos a hacer lo siguiente. Cojo esto, me voy a componentes, perdón, y me voy al header group y le metemos una línea. Entiendo que, bueno, primero, vamos a ponerle los 8 píxeles. Bueno, en realidad podríamos, para separarlo un poco del... Estoy pensando. No. Vamos a hacer lo siguiente y lo preparamos para cuando sean proyectos. Aquí tenemos 8 píxeles de padding top y bottom. En header group todavía mantenemos los 12. Decía, venga, vamos a poner uno arriba. Voy a poner 8 otra vez aquí. Si otra vez no, lo voy a acercar. Ahora queda todo igual. Y quiero separar los grupos para poner un poquito más de espacio. Bueno, no, en realidad me desdigo. Primero voy a hacer lo que le dije a Tam, o lo que sugirió Tam, que es poner un stroke, un border bottom en el header group. Lo pongo en el contenedor, no en la cadena de texto. Entonces, me voy a stroke, le pongo en blanco, le voy a poner 5 de opacidad y lo pongo abajo. A ver. ¿Lo veis? Perdón. ¿Lo veis, no? Se ve. Pero no sé. Un 10, para que lo veamos más. Para mí, que yo soy pro stroke a veces, en este caso creo que le mete un ruido que a mí personalmente no me convence mucho. Creo que lo prefiero así yo, sin stroke y separar los grupos. Y claro, ahora mismo no puedo porque no lo puedo hacer bien. Le tendría que poner un spacer o ponerle un padding bottom al último ítem para que se separe. Y ese parche no me gusta. ¿Cómo lo voy a corregir? De la siguiente manera. En esta instancia voy a coger, en este caso, el header y los hijos o los hilos que hay debajo. Lo voy a crear, lo voy a meter todo en un auto layout. A esto le voy a llamar group. Esto está en fill container, a los hijos también están en fill container. Lo dejo todo igual. ¿Sí? Correcto, todo arriba, vertical, bien. Y a este grupo le pongo un padding bottom. Entonces, si hago así y le pongo, no un 8, vamos a ponerle un 16, podría valer. Es más, para hacer más rápido, a lo de abajo lo elimino, cojo este grupo, lo duplico y quito algunos ítems de aquí y meto otros lorem ipsum aquí. Listo. Esto quiere decir que si yo me vengo aquí, ahora yo empiezo a ver que aquí hay una separación. Incluso podríamos ponerle un poquito más, A los dos grupos los selecciono. La verdad es que, un momento, yo aquí le puse padding bottom, ok. Pero, si lo quito, container solamente tenía los... Sí. Si lo quito, se van a pegar otra vez, pero a container le puedo poner un gap horizontal. Y entiendo que no debería haber problema si solamente mantenemos grupos. En otro momento podríamos poner el padding bottom a cada uno de los grupos. Entonces, si hacemos vamos a ponerle un poquito más de 12, 16, se separan un poco más ambos grupos. Y el resultado es este. Tenemos, yo lo veo bien. Incluso, imaginaros, vamos a poner aquí
Bueno, no, aquí no. En la instancia, esto evidentemente no va a tener propiedades ni nada. Vamos a meter aquí, no, no tiene nada. Vamos a poner, por ejemplo, ¿hoy qué día es? ¿Dónde tengo la fecha? Aquí, joder. 18 de, lo ponemos en español, 18 de marzo, 18 de marzo. Y aquí le ponemos 16 de marzo. A mí me funciona más así, no sé, ¿eh? A ver qué opináis. Vale, voy a leer primero a... Quedo muy raro mirando para arriba, al teleprompter, o al prompter, diría mi amigo Edward. A ver, debajo de cada, para serialización de cada título, uno por entre los ítems, 1x entre los ítems, 2x para el título, y chats y 3x entre grupos. Podría ser 4, 8, 12 respectivamente. A ver, 1x entre ítems, 1x entre ítems. Un píxel entre ítems. 2 para título y chats. Ok. Y 3 entre grupos. Podría... 4, 8... Estoy gilipollas. 4, 8, 16. A ver. 4 entre ítems. 8 entre título e ítems. Y 12... A ver. ¿Eso es lo que decías, Tomás? Tam dice, si le mete ruido, me imagino que te refieres a la línea. Molesta más que ayuda, tampoco es que molesta, pero... Dice Tomás, aquí, hay dos prácticas que odio. Una son los spacers, totalmente. La otra son las cajas vacías de componentes, para hacer componentes modulares. La otra son cajas vacías de componentes para hacer componentes modulares. Tam dice, el odio es muy feo, Tomás. Tam dice... Tan más feos son los Spacer Block en Figma. Que se queden en WordPress. Ya. El gap, dice Antonio. Yo ya me perdí. Tomás dice, se ve bien. Inclusive la tipografía de los chats podría ser regular. Ya es regular. La fuente de los chats es regular. El tipo es regular. No es semibold. Lo que es semibold solamente es la fecha, Tomás. Aru dice, parece que estás leyendo el chat. Sí, estoy leyendo el chat, pero en la pantallita de aquí arriba. En realidad hay una cámara también detrás de la pantalla. La pasa que no quiero activarla todavía. Porque no tiene la calidad de esa cámara. Dice Tomás, si no conoces la práctica de los componentes, si no conoces la práctica de los componentes vacíos, te ahorras años de vida. Creo que no lo conozco entonces. Vale, volviendo. Estamos de acuerdo que más o menos está quedando... No sé si hacerle caso o probarlo de Tomás. Vamos a probarlo de Tomás. Voy a moverme aquí al chat y pone, el amigo Tomás pone 4, 8 y 16. Vale. Tomás dice que... Claro, pero aquí, Tomás, me haces hacer otro grupo... Ojo, que aquí tampoco es... Tu práctica no es muy... ¿Cómo decirle? Porque me estás haciendo que genere un nuevo grupo para lo que es el... Para que se pare... no sé, Tomás, Yo ya tengo un container, tengo dos autolayouts que son grupos, pero ahora me estás pidiendo que ponga una separación especial entre la fecha o el header y los ítems. A ver qué me dices. No, ¿ves? Te quedas callado y no me dices nada. Pero vamos a probarlo igual. Tenemos el grupo, ¿ok? Vamos a coger los ítems. Un nuevo autolayout. Esto ya tiene muñeca rusa, Ya le estoy dando separación con los paddings, sí. Pero
Me estás diciendo, según te entendí, tú quieres que ponga una separación entre los ítems y otra entre los ítems y la fecha, ¿verdad? Por eso hablaste de los 4, los 8 y los 12, ¿verdad? ¿O estoy equivocado yo? A ver qué dice Tomás. Sí, si no tuvieses padding, sí. Pero ahora tienes la separación que te dije con los paddings. A ver, amigo, la única separación que tengo de paddings es esta, entre los grupos. ¿Te vale? Lo único que esto no tiene de tu sugerencia es la separación entre el header y los ítems. Yo igualmente lo veo bien, ¿eh? Pero que sepas que yo quería hacer tu experimento. Vale, continuamos. Entre los grupos hay gap, correcto, pero entre cada ítem hay paddings. ¿Seguro? No, no hay. No hay ni padding. ¿Te refieres al... Vale, te refieres a los paddings que hay entre ítem e ítem. Yo, claro. Lo que pasa es que no sé si lo entiendo así. Si me dices, entre los ítems hay paddings. Sí, hay paddings, pero creo que yo no lo hubiera dicho de esa forma. Porque si digo, entre los ítems hay padding, sí, bueno, nada, me estoy metiendo en nada. Perfecto, está perfecto así. Bien, lo único que me surge la duda es, la fecha o el título, ¿lo dejo en semibold o en regular también? En semibold yo lo veo bien, vamos a probarlo en regular, también, por las dudas. Cojo esto, teníamos, ¿ves? Semibold, regular. Y como veis tenemos, fíjense un momento, los títulos están en regular. Ya está cambiado, me vengo aquí. Creo que también lo veo bien en regular, ¿eh? Creo que lo veo bien en regular. Vale. Antes de darle vida a esto y ver si hacemos algo como lo que sugiere Tomás, de poner una primera letra o algo, vamos a hacer lo siguiente. El banner. Ahora mismo esto no pinta nada, lo podríamos eliminar. Pero no sé. A lo mejor lo dejamos el banner y ya... ¿Qué decís? Venga, vamos a dejarlo pero vamos a darle un poquito de cariño. Que me pica la nariz. Bien. El banner era un banner. Total. Vamos a coger colores y a cambiarlo un poco. El fondo se va. Le pongo un stroke blanco. Aquí sí le voy a poner un stroke blanco. De 5, de 10. A ver, vamos a ver qué stroke tenía en... No, vamos a probar el... ¿Era 5 o 10? Era 15, el botón genérico. Ok. El botón primario. 15, lo dejo así. Ok. Tiene border radius 4. A los textos, el título lo voy a poner en... Los botones están... Vale, 200... Vamos a hacerlo parecido. O en realidad podríamos sacar estos colores. Teníamos título... Aquí no teníamos ni color. No, vamos a hacerlo de los botones. 200 y... Icono 200. Prefiero lista. Título 200. No sé por qué me estoy comiendo la cabeza ahora mismo con esto, pero bueno. Vamos a ponerle un 400 de descripción.
Aquí también me traje la instancia. La deshago, detach para Tomás. Vamos a hacerlo banner. Sidebar. Sidebar banner. No, banner. Tomar poco. Componente. Y hago la instancia ahora sí. La meto aquí. Quito esto. Corrijo el comportamiento horizontal y lo dejo así. Esto quiere decir que se quede... Ahí, vale. Vale, es horrible, pero bueno, por el momento esto tiene comportamiento, no tiene... Vamos a ocultar el icono. Lo dejo así. Bien. Aquí falta un... No. Esto está pegado por otra razón. Ah, no. Estoy medio... ¿Qué le pasa a mi ratón? ¿Qué le pasa a mi ratón? Vale. No sé por qué. Creo que lo había pegado. No sé si se había actualizado o qué. Vale, ahora. Vale. Lo vi mal. Bien, lo dejo así. Pero, faltaba algo. Esto está cogiendo el padding total y no tiene los 4. Podríamos... El banner no está dentro de ningún contenedor, ¿no? No. Y yo, por lo pronto, quiero que se quede siempre pegado abajo. Podríamos poner... Tenemos un container. Container 2. Vamos a hacer... El container 2 pasa a ser el container 3. Viva las muñecas rusas. Nuevo autolayout para esto. Esto va a ser el container 2. Y va a tener los mismos... Está todo tirado a la izquierda. Bueno, lo dejo igual. Todo a la izquierda y arriba. Y aquí también. Pero a esto le falta el padding 4 en left y right. De esta manera, el padding, el banner se pega al margen o a la misma altura que los otros ítems del sidebar. Vale, son pijadas, pero lo necesitaba. Esto se debería corregir ya ahora. Vale, bueno, está funcionando más o menos todo como queríamos. Sí. Ahora, lo que me falta hacer es lo siguiente. En realidad faltan dos cosas. Tenemos el sidebar expandido, pero no tenemos el botón de nuevo hilo en el expandido. Con lo cual, voy a coger un ítem, una instancia de botón, y la voy a poner, en este caso, en el container. En el container, arriba. Va a coger, esto lo puse en el grupo, sí, en el container. Se va a separar por el padding. Bien. Podríamos ponerle así, bueno, vamos a quitar el icono derecho. El icono izquierdo pasa a ser el de, ¿cómo se llamaba este icono? Bueno, más fácil buscarlo así. Ahora, chat, ¿no? Chat Plus. Vamos a coger el Chat Plus. El tamaño, teníamos tamaño más grandes en el botón. No. A lo mejor esto me está pidiendo un... nueva charla. ¿Qué le ponemos? ¿Nuevo hilo? Decidme. A ver, mientras voy a leer. Me acabo de dar cuenta, ahora que estoy viendo, tengo formas de poner algunas reacciones. ¿Se ve el corazón que puse? Bueno, nada. Está perfecto. No sé, tiene padding, a eso me refiero. Exactamente. Se podía usar dice más. Se podía usar en un futuro para un aviso. Ah, vale, del banner, ¿no? Se podría usar en un futuro para un aviso de puedes mejorar tu plan para conseguir más beneficios. Claro, correcto.
En Bolt el sidebar está oculto siempre, solo en Over se abre. No recuerdo si hay versión collapsed en alguna herramienta. En varias desaparece. El Duolingo tiene un ruido raro que me ha asustado. Dejando solo un trigger para expandirla. Menos en V0, por ejemplo, que sí tiene collapsed. Sí. No se vio la reacción, pero creo que aparece flotando en el chat. Yo sí la vi en el chat flotando. Vale. Nuevo hilo. No tenemos otro. Claro, si yo hago esto así, lo pruebo. Aquí me pide un tamaño más grande del botón, ¿eh? Por el momento vamos a ponerle crear nuevo hilo. Lo que pasa es que el botón tiene un gap diminuto, ¿eh? No sé, este gap es diminuto. Es verdad que esto lo hice para estos botones que estaban aquí abajo. Bueno, ya los quité. Si nos vamos a esto, a estos. Es un gap 4, me parece muy pequeñito. ¿Qué pasa si yo los cambio aquí? Vamos a ponerle un gap de 8. Mira, ahí más o menos me funciona un poco mejor. Si me voy aquí, perdón. Sí. Esto debería actualizarse, reload, que ponía crear nuevo hilo. Vale, bueno, no sé, creo que le daría un poquito más de... Creo que lo haría un poco más grande. Para darle un pelín más de cariño al banner, aunque no esté listo, lo que sí haría es al título del banner, lo haría un poquito más pequeño, porque está como muy bestia. Estábamos usando un... No puede ser. Un body X, claro, un body XL, correcto. Aquí vamos a meter por lo menos un SM en el texto, en regular, y el título, en lugar de un XL, un LG, en lugar de un XL. El gap 8, vamos a ponerle un 4. Si mostrábamos, bueno, el icono se va a mostrar con 4 también, lo dejo así. ¿Lo actualizas o no, amigo Figma? ¿Lo actualizó o no? Es un poco lento esto. Nah, lo dejo así. Veamos. Está solucionado este tema. Ahora, quiero crear conexión. Yo dije que esto se abra, hace un rato dije que se abra cuando pinche. Estoy pensando, porque a lo mejor podríamos añadir un estado más, que es... A ver, ¿qué pensáis? Yo ahora lo voy a hacer, pero creo que aquí podemos poner una interacción, una microinteracción que es un poquito más interesante. La voy a conectar con un on-click. Perfecto. Y aquí con otro on-click para cerrarlo. Esto va a funcionar de esta manera. ¿Ok? Vale. Esto, porque se cambia? Aquí se cambia porque hay un nombre que está jodiendo. Claro, se llama Icon Boot. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un poquito más de cariño. Esto es, a esta instancia le voy a llamar New
New. Listo. New chat. Joder. Ahora me está faltando esto, es decir, crear nuevo chat. Como decía Antonio, creo. Ahora, esto es New Chat. Esto va a ser Collapse. Collapse. Joder. Collapse. Joder, listo, así. En teoría ahora no va a haber problemas con el icono, con la... Debería. Si no tendría que ver, no debería haber problema ahora mismo. Correcto, solucionado está. Vale. Lo que decía es, me falta algo, no sé qué pensáis, que me indique que yo puedo hacer... Sí, yo tengo aquí el over del botón, perfecto. También lo voy a tener aquí, pero quiero que algo me indique, no sé si con un borde o con un color, un poquito de más intensidad, que yo puedo pinchar y expandir. O también podríamos hacer lo siguiente, que ya no sé si el color, pero un pequeño borde y podríamos ocultar el... Podríamos ocultar el logo y mostrar el icono de expandir. ¿Me explico lo que quiero hacer? ¿Qué me decís? Mirad, de esta forma tendría que hacer lo siguiente. Tendría que montar una nueva... una nueva variante. Esta la dejo aquí. Expanded. Crearía una nueva que es over. La duplicaría. Y ¿qué pasa si a esta le pongo una capa de color blanca con 5% de opacidad? ¿Va a ser bastante bestia? Veamos. Ahora me voy a Prototype y esta se queda así. Esta viene aquí y se lanza con un over. Y cuando hago clic en esta, cambio aquí. Esto quiere decir que, a ver, dice Tomás, o agregarle un cartel que diga, haga clic para... Vale, un cartel o un tooltip o algo así que aparezca. Tú estás diciendo tipo un guide tour, como diciéndole, aquí puede ser algo nuevo. A ver, vamos a probar otra vez esto, cómo queda. Uy. Ok. Está demasiado bestia, a lo mejor con el borde es mejor. Ok. Vamos a probar. Ya que lo tenemos, vamos a quitarle este color. Y a esto le vamos a poner un borde interior para que no crezca. Un stroke en blanco. Aquí sí. Del 15 va a ser demasiado, como el botón. Inside, ok. Ay, perdón. Era en un stroke derecho, nada más. No me termina de convencer. Lo del tooltip puede ser interesante. Lo del tooltip puede ser interesante, pero... no lo sé, ¿eh? Y a ver, una cosa. Matadme, pero yo voy a quitarle el stroke. Se lo quito. Y
voy a coger y a esto, ahora le voy a poner, es un poco parche, pero va a servir por lo menos para la idea. Esta instancia, es verdad que aquí está en tamaño 24, a lo mejor el botón podría ser un poquito más pequeño. La voy a hacer flotar de forma absoluta porque es un parche, dije. Imaginaros que el logo, lo que sea, se oscurece. Esto era un 999. No sé, a ver, vamos a ver. Tengo algo en el ratón que no sé qué me pasa. Vale, no sé. No me termina de convencer tampoco. A lo mejor la opción que dice Tomás de un tooltip podría funcionar. La variante over la voy a dejar. La variante over la voy a dejar. ¿Podría salir en el centro? ¿En el centro vertical? Sí. Venga. Vamos a probarlo. Esto lo podríamos hacer ahora mismo, meter en el flotar de forma absoluta dentro de container o no, por fuera. Yo la pego arriba, por ejemplo, le digo que flote de forma absoluta y me la llevo al centro. La constraint la voy a dejar todo en el centro. Y a esto le voy a poner el mismo color o vamos a probarlo. No sé. O a lo mejor me estoy comiendo demasiado la cabeza y no hace falta el icono y ya, con el cambio de color. Un momento. No, esto no me convence. Aquí hay algo que tengo que corregir. Esto está en 30 y esto está en... Claro, aquí falta una cosa. ¿O no? Sí, Juanito. Falta el 60 de 1.1. Lo tenía y lo había quitado. Ahora se queda igual. Y lo que sí voy a hacer, que es lo que más me convencía, es el fondo. Lo voy a hacer un poquito más claro, ahora mismo. Sin llegar a la opacidad 5 que teníamos antes. Esto quiere decir que si yo recargo, un poquito menos, prefiero que sea, a lo mejor no tanto, pero un momento. Creo que esto me deja más claro, sin mostrarme nada, pero mostrándome un cambio en todo el sidebar, que algún tipo de interacción puedo hacer. Faltaría el logo aquí, no sé por qué no lo puse, me lo cargué. O no llegué a ponerlo nunca, creo que no llegué a ponerlo nunca. Esto quiere decir que aquí teníamos un padding de nada. Esto quiere decir que yo cojo esto, lo corto, lo pego aquí, se va a romper algo. Se va a romper algo, pero le pongo el padding top de 16 que tenía antes, o en la otra. Estoy pensando en voz alta, como dice Aru. Y también claro, quiero separarlo porque quiero que el logo se quede en el mismo sitio. Y ahora se va a mover un pelín a la izquierda. ¿Veis?
Bien, entonces ahora, para solucionarlo, esto debería estar construido de mejor manera, ¿eh? Vamos a poner un autolayout que se va a llamar container 0. Madre de Dios. A container le vamos a poner container 1 y a container 0 le vamos a poner el padding top, perdón, el padding left y padding right de 4. Ahora sí se va a ver igual. Ok. Nadie ve lo que hay debajo de la mesa y esto está funcionando más o menos como queremos. Y lo del tooltip, creo que prefiero, Tomás, te respondo a ti que estás más participativo, creo que prefiero dejarlo, está vivo, con esto y añadir, por ejemplo, el componente de GuideTour que hicimos en UX4Mo Design System, el primer componente que construimos juntos. Vamos a probarlo así, a lo tonto. Esto evidentemente queda como una patada, ya sabéis dónde, pero si nos vamos a esto... Claro, si esto está así, hay un... Claro, no puse la variante... Bueno, vamos por partes. Esto podría ser así, ¿no? Evidentemente, ya hay que actualizar al Design System, al UX4Mo Design System hay que actualizarlo ya, ¿eh? Pero esto voy a quitar la imagen, los botones, y esto podría ser así, y tener el spacer también teníamos... La verdad es que lo hicimos bastante apañado el componente. Y aquí le voy a poner, haz esto, haz... Aquí tienes esto, vale, lo cerramos y... Bien, podría valer, podría valer. Podríamos... Sí, el componente este sirve para todo. Esto sí es una Victorinox, ¿eh? Esto es una Victorinox, totalmente. Una navaja suiza. Bueno, voy a quitar por ahora, pero sí, estaría bueno ponerlo. Lo que me faltaba hacer antes, que dije, es irme al componente y la tercera variante, primero ordenarlas. Collapsed, over y expanded, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Bien. Nos apuntamos aquí. Aquí. Añadir GuideTour. Tengo 1 hora y 15. Volvamos a esto vamos a ponerle prototype. Está un poco mejor que antes, ¿eh? Está un poco mejor que antes. Pregunta. Metemos ahora una fotito de un glendito, por ejemplo, o de una glenda. Venga, una glenda, que al glendito le dimos mucho cariño y vamos a poner una glenda. Vale, ahora, pero la glenda era esta. Si está bien construido esto, que no me acuerdo, debería funcionar en las dos variantes. Correcto. Correcto. Bien. Y ya que estamos, por darle un poquito más de cariño,
vamos a coger el UX FOMO, el logo de UX FOMO. Y aquí no lo tengo. Aquí no lo tengo. Y tampoco me... Y aquí tampoco lo tenemos. ¿En brand lo tenemos o no tenemos aquí? Sí, lo tenemos. Podemos hacer un invento con esto. Me cojo una instancia de esto, lo corto, me lo llevo aquí y podríamos directamente, sí, vamos al componente que hicimos brand, pego esto, evidentemente se va a romper, teníamos 48 por 48 y voy a coger a la instancia de UX FOMO brand y manteniendo el aspect ratio le voy a decir que tenga 44. Tranquilidad. Lo llevo al centro de todo. Lo dejo así. Quito en brand. No, momento. Voy a ponerle 48. Y otra vez. Lo dejo así. Y a brand le quito las capas de opacidad y de imagen. Ahora creo que no va a quedar muy bien. En Dark Mode no va a quedar muy bien. Está un poco raro. Claro, aquí se va un poco a la miércoles. ¿Por qué? Bueno, vamos paso a paso. Esto no tenía... Hay un color raro en Over debajo del brand y también en Expanded. Esto quiere decir que seguramente... Correcto, aquí está mal. Aquí le metí algo que no debía. Vamos a resetear. Aquí le falta el... Nada, no le falta nada. Es verdad que no queda mal el color, pero no me gusta para nada. Entonces, en este caso, vamos a simular una especie de Dark Mode sin tenerlo hecho. Vamos a meter un deshacer. Voy a usar opacidad ahora mismo. Uy, estoy haciendo... Ahí. Vale, ahora me empieza a funcionar un poco esto. ¿Qué pasaría si lo dejamos todo en gris? Grises, mejor dicho. Por ahora lo voy a dejar así. Bueno. Bien. Va cogiendo forma. Es verdad que aquí también... Bueno. Teníamos un... ¿Qué tal si le pongo... Un momento. Aquí tengo un icono terciario. Icon button terciario. Correcto. ¿Qué pasa si le pongo un secundario? Va a ser un poquito más intenso y va a tener el over con color de fondo. ¿Ok? Más intenso, como digo. Y esto, aquí ya hay algo que me chirría un poco. A lo mejor los botones tenemos que hacer uno así. Pero bueno, vamos a probar. Y ya me dejo de dar vuelta porque estoy... vale. Ok. Vale, el over me funciona. Me gusta. Sabemos que los botones que teníamos hechos estaban así
hechos así a lo compadre. Lo que sí podíamos poner, aquí sí también podíamos poner el tooltip que pusimos en el sidebar de UX FOMO, que era un tooltip donde aparecía todo el título. ¿No? Aquí sí. Y eso se podría hacer tranquilamente. Porque la variable ya la tenemos en el label. Lo podríamos añadir. Esto lo voy a apuntar. Esto va a estar bueno. Que en realidad es el comportamiento del sidebar de UX FOMO. Veamos. Yo sigo creando listas. Voy a poner como el que usamos en el sidebar de UX FOMO Design System. Me funciona. Cuando ya pongamos, cuando le demos un poco de cariño al otro componente de attach, va a estar guapo. Bueno, está cogiendo un poco. Bueno, también otra de las cosas que tendríamos que hacer es crear el menú de usuario o de cuenta. Buen avance, Juan, genial. Recuerden dejar su merecido like. Ese comentario, gracias Tomás, ese comentario es muy de Debbie Gold. Una cosa importante. Estamos hablando de la comunidad, de las charlas y esto, estamos siempre aquí, en Discord. Si leéis el código QR, entráis a la comunidad de Discord que tenemos ahí. Estamos todos los días hablando de UX UI y de temas relacionados con esta industria. También nos podéis meter por juanpol.com/Discord.